Buenos días, mi nombre es Sharon Duque, soy integrante del grupo 5170-22A. En este momento estamos haciendo la grabación del caso de Lola y lo hago en compañía de Emanuel Torres, Natalia Castaño, María Jensi y Valeria Villamil. En este caso, pues cada estudiante tuvo que compartir en el foro los argumentos, reflexiones y opiniones sobre la validez de 5 hipótesis planteadas sobre el caso de Lola. Y igualmente también teniendo en cuenta la opinión de otras fuentes de autores respecto a las lecturas en la unidad uno. Básicamente, nosotros siendo parte del comité, teniendo diferentes funciones, hemos hecho estas 5 hipótesis y de las cuales vamos a estar opinando, vamos a estar refutando, vamos a estar tomándolas como las más acertadas. Entonces, según la hipótesis uno, que el factor es nutricional, se han visto implicadas estas preguntas. ¿Es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por problemas de nutrición? ¿Cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de Lola? Entonces, dependiendo de la reputación o validación de cada hipótesis, según el rol de cada uno, el coordinador de convivencia, en su hipótesis, en su respuesta a la hipótesis dice: cumpliendo con mi rol de coordinadora de convivencia y al ser la encargada de hacer seguimiento al comportamiento de los estudiantes, he estado estudiando el caso de una estudiante la cual manifiesta múltiples factores de comportamiento equivalentes al resultado de malnutrición, por lo cual considero pertinente incluir a la misma en un programa de alimentación lo más pronto posible. Se puede asumir que la función cognitiva del escolar está influida por el estado nutricional previo y el ambiente psicosocial que enmarca su crecimiento y desarrollo. Nutrición infantil y rendimiento escolar, Carlos Hernández Daza. Esta vendría siendo la fuente. Entre los factores nocivos de la desnutrición se encuentra el déficit en el peso y talla, la disminución de la respuesta inmune, el aumento de la morbilidad y mortalidad y empobrecimiento del desempeño físico e intelectual. Consideraciones teóricas acerca de la influencia de la desnutrición moderada y leve sobre el rendimiento cognitivo de niños en contexto de pobreza. La desnutrición severa durante el concepto durante la concepción y los primeros años de vida lleva a consecuencias graves e irreversibles sobre el desarrollo cognitivo. Según la hipótesis o la respuesta a la hipótesis de la coordinadora académica, dice que de acuerdo al coordinador académico surge la posibilidad de realizar un análisis del caso y descartar la hipótesis en la cual se precisa que Lola ingrese a un programa de alimentación. Para comenzar, es importante reconocer que la desnutrición es una problemática social que afecta a una parte considerable de la población latinoamericana. Pero lo realmente relevante en el estudio de este caso particular y específico es que puede la desnutrición estar asociada, puede la desnutrición estar asociada con las dificultades comportamentales y cognitivas de Lola. DASA 27. Los recientes hallazgos de malnutrición y desnutrición de niños indican que los tipos de comportamientos y funciones cognitivas alteradas por la desnutrición pueden estar relacionadas con respuestas emocionales a situaciones de estrés, de déficits cognitivos, con lo cual es posible descartar que la causa de las dificultades y comportamientos cognitivos de Lola sea la desnutrición. En suma, también se concluye que los niños de edad escolar no presentan en general una morbilidad elevada por causa de la desnutrición. Según el director del curso, se sabe que una alimentación sana y balanceada asegura una mayor productividad, energía y disminuye las posibilidades de contraer enfermedades que puedan afectar negativamente el desarrollo cognitivo del infante. Sin embargo, en el reporte del caso de Lola, no se mencionan evidencia problemas o desequilibrios nutricionales, por lo que considero que no es la hipótesis más acertada. Con esto también se anexa una cita, dice: el fenómeno de la desnutrición no explica aisladamente las dificultades cognitivas de los niños que viven en condiciones de pobreza. Asimismo, tales resultados destacan que los niños pobres, independientemente de su estado nutricional, manifestarían una disminución de sus capacidades cognitivas.
Esto sugiere que las privaciones de índole material y simbólica vinculadas a la pobreza afectaría a tales capacidades, pudiendo ser determinantes más importantes que el estado nutricional del niño. Mazzoni, el docente que remite el caso, dice, la alimentación es fundamental en el proceso de educación, pues esta promueve el desarrollo cerebral y con este el rendimiento cognitivo. Por lo tanto, se hace necesario conocer las condiciones nutritivas del OLA. La malnutrición perjudica perjudica profundamente el crecimiento y desarrollo de los niños. Si no tenemos en cuenta este problema, los niños y la sociedad tendrán dificultades para alcanzar su pleno potencial. UNICEF 2019. Y por último, el caso del orientador. Dice que desde el área de orientación se hace importante evaluar los niveles nutricionales de Lola, hablando con sus padres y observando el comportamiento de la menor, dado que una correcta alimentación favorece los procesos cognitivos y conductuales de las personas. Sin embargo, en el caso descrito no hay evidencia física que pueda avalar el fundamento dado que no se realizaron análisis que puedan indicar que no se está alimentando correctamente. Adicionalmente, se logra establecer que cuenta con las mismas capacidades cognitivas e intelectuales que sus compañeros, por lo que la afectación de Lola puede estar encaminada a motivos de carácter emocional o comportamentales debido a algún trastorno no diagnosticado. Sin embargo, sí es necesario constatar que Lola esté alimentándose correctamente para descartar este motivo. La conclusión del comité respecto a la hipótesis número 1 dice, respecto al factor nutricional, el comité concluyó que no existe una correlación entre los problemas comportamentales y académicos de Lola con problemas nutricionales. A pesar de que la nutrición juega un papel importante en el desarrollo de todo infante, la desnutrición no es directamente responsable de las dificultades cognitivas, ya que los niños de bajos recursos, independientemente de su estado nutricional, manifestarían una disminución de sus capacidades cognitivas y esto se vincula más a la pobreza, pudiendo ser una de las determinantes más importantes que el estado nutricional. En el caso de Lola, no hay evidencias físicas y no se han realizado análisis nutricionales que puedan fundamentar la hipótesis. Además, Lola cuenta con las mismas capacidades intelectuales y cognitivas que sus compañeros, por lo que sus afecciones pueden estar vinculadas a otras situaciones de carácter emocional o comportamentales debido a algún trastorno no diagnosticado. Aún así, no se descarta rectificar su estado nutricional y se sigue dando importancia por lo mucho que afecta al desarrollo de los niños, pero se descarta que sus problemas conductuales y académicos se deben a problemas nutricionales. Eso es todo. Listo. En mi caso, en el caso soy la orientadora, por lo tanto voy a realizar la lectura de las opiniones de los demás compañeros. En este caso es acerca de la motivación. Las preguntas son, ¿es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada? ¿O cuál es la relación que hay entre motivación y aprendizaje? En este caso, el coordinador de convivencia dice, desmotivación. La variable del ambiente socioafectivo en los distintos niveles de la educación escolar tiene que ver con el contexto de convivencia escolar, entendida como la cultura de relaciones interpersonales que se han construido en una institución escolar, así como el clima escolar de la institución, entendido como la percepción que tienen los distintos actores educativos de las relaciones interpersonales que establecen en la institución y el contexto de poder en el que ellas se establecen. Cornejo y Redondo 2011. Este ambiente socioafectivo es el que permite compartir y eventualmente modificar las creencias, las expectativas mutuas, el autoconcepto y el que genera la motivación y las posibilidades de aprender tanto en los estudiantes como en los docentes y directivos. El siguiente es el coordinador académico. El coordinador académico dice lo siguiente. De acuerdo con las funciones del coordinador académico, es factible considerar que Lola está sometida, al igual que todos los alumnos, a una serie de influencias y condicionamientos tanto materiales como
como psíquicos. Existe la posibilidad de que el aula de clase como entorno de desarrollo de la personalidad de los niños se convierta en un lugar desagradable para los estudiantes, en el cual los niños no se sienten seguros o sienten algún tipo de opresión. Es sensato considerar la posibilidad de que Lola está siendo acosada por algún compañero o que está sufriendo de humillaciones por parte de algún incendio compañero, o quizás está sufriendo de matoneo. Tal vez algún factor físico presente en el aula hace que Lola sienta ansiedad y rasgos de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. En fin, Lola puede estar expuesta a un sinnúmero de condiciones que influyen de manera directa o indirecta en su comportamiento. Aquello que desde la coordinación académica se puede proceder a ejecutar podría ser el análisis de los factores que incomodan y dificultan el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Por otra parte, la posibilidad de que los alumnos no padezcan de estas dificultades que interrumpen su proceso educativo depende de la formación humana, no solo para los afectados, sino también para aquellos que atacan a los demás, pues tanto la víctima como el victimario en estos casos tienen algo que contar, ya que en esta primera década de vida se forjan los valores, personalidades y formas de percibir la realidad particular. El siguiente en opinión fue el director de curso. Lola evidentemente no se encuentra cómoda en el salón de clases, por lo que busca frecuentemente salir utilizando excusas. El ambiente con sus compañeros es tenso, por lo que suele reaccionar de manera molesta y negativa y agresiva. Es necesario profundizar en su relación con los compañeros de clase. Su respectiva docente sobre el ambiente del salón de clases es identificar la raíz de estos comportamientos que afectan su rendimiento académico. En primer lugar, la variable del ambiente socioafectivo en los distintos niveles de la institución escolar. Esta tiene que ver con el contexto de convivencia escolar, entendida como la cultura de relaciones interpersonales que se ha construido en una institución escolar, así como el clima escolar de la institución, entendido como la percepción que tienen los distintos actores educativos en las relaciones interpersonales que establecen la institución, el contexto de poder del poder en el que ella se establece, según Cornejo y Redondo 2011. El docente que remite el caso indica, evidentemente el trato social en el aula de clases es un factor de comportamiento de los estudiantes a nivel individual. El rechazo, el maltrato o la aceptación de los demás desencadena comportamientos positivos o negativos en los estudiantes hasta llevarlos a comportarse de maneras extrañas. En este caso, como orientadora, pienso que esta es la hipótesis principal, puesto que en el caso se expone que Lola busca excusas constantemente para salir de clase. Adicionalmente, se muestra que ella se siente incómoda e intranquila dentro del salón de clase, lo que podría ser el origen de los problemas de la niña, dado que si no se siente segura en el espacio escolar puede provocar problemas, tanto en su aprendizaje, comportamiento y afectar también sus emociones. En este caso, como después de reunirnos, llegamos a la siguiente conclusión. Después de evaluar el caso de Lola y todas las opiniones de los profesionales que participaron en su análisis, llegamos a la conclusión de que el ambiente escolar es importante para una evolución positiva en el proceso de aprendizaje de los alumnos, tanto en el ámbito teórico como en su formación como personas. Por lo tanto, se debe realizar y ejecutar un plan de acción social y correctivo para identificar y erradicar conductas o factores que puedan estar afectando la convivencia en las aulas, esto por medio de charlas y actividades pedagógicas y de autorreconocimiento y respeto por su espacio personal y de los demás, teniendo en cuenta que el propósito es no solo ayudar a Lola, sino también apoyar a los niños que puedan estar sufriendo situaciones similares, además de poder concientizarlos de la importancia de una buena conducta y trato hacia sus compañeros. Sería todo. Pasaríamos entonces a la tercera hipótesis. Listo. La hipótesis número 3 plantea que es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. La pregunta problematizadora de esta hipótesis es cómo afecta en el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres. De acuerdo con el coordinador de convivencia, respecto a las variables del hogar y entorno familiar que inciden en los logros de aprendizaje, los estudios revisados muestran una alta coincidencia acerca del peso que tienen factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar y el nivel educativo de los padres, particularmente la escolaridad de la madre, las condiciones de alimentación y salud durante los primeros años de vida,
el acceso a educación preescolar de calidad, muy ligado al NSE familiar, y los recursos educacionales del hogar, de acuerdo con Arancibia y Álvarez 1996, Redondo y otros, Sherens 2000. Sin embargo, y aquí encontramos menos coincidencias, es interesante constatar que muchas investigaciones destacan la importancia de factores blandos, se comportan de manera colineal con los factores estructurales mencionados, pero no siempre es así. Dentro de estos factores no estructurales, a nivel del hogar se destacan las expectativas educacionales y aspiraciones laborales de las familias respecto a sus hijos, el clima afectivo del hogar, las prácticas de socialización temprana y variables que apuntan hacia las relaciones de la familia con la escuela como el involucramiento familiar en tareas y actividades escolares y la armonía entre códigos culturales y lingüísticos de la familia y la escuela. Por su parte, el coordinador académico, de acuerdo con sus funciones, afirma que a pesar de que es muy probable que Lola posea el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no se puede negar el factor interno personal e individual de Lola, pues sus emociones, pensamientos y en especial sus motivaciones son fuertemente influenciadas por factores externos y ajenos a ella, es decir, los factores internos de Lola se forjan y dependen de los fenómenos contingentes que afectan directa o indirectamente la realidad tangible de Lola, y a su vez fomenta el desarrollo de la personalidad de Lola en muchos aspectos. El director del curso afirma que los niños son bastante susceptibles ante los estímulos del ambiente en el que se desenvuelven. Quizás por tener problemas a la hora de establecer lazos con otros niños o personas puede resultar frustrante y no cuenta con la capacidad para manejar sus impulsos y autorregular sus emociones, por lo que ha llegado a reaccionar de manera agresiva, arrojando objetos y haciendo pataletas. Cito: cuando se habla de autocontrol se hace referencia a la capacidad de las personas para gestionar de una manera voluntaria, consciente, sus actos y producciones verbales o su comportamiento en general. En ciertas ocasiones, a los niños hiperactivos se les considera espontáneos o directamente maleducados, y la mayoría de las veces es debido a la falta de inhibición de la conducta. El docente que remite el caso se refiere a la hipótesis como que es probable que Lola tenga el problema de crisis emocionales que disparan su comportamiento. Puede ser que su inestabilidad física se deba a una inestabilidad emocional que busca compensar. Cito: la desorganización, confusión y trastornos del estado de crisis pueden afectar diversos aspectos de la vida de una persona y al mismo tiempo sentimientos, pensamientos, conductas, relaciones sociales y funcionamiento físico. Las crisis emocionales disparan los actos comportamentales de una persona, todo ello como una forma de deshacerse del desplacer que la condición proporciona. Y por último, según el orientador, estoy de acuerdo con la hipótesis puesto que independiente de lo que los problemas de Lola puedan ser por factores del ambiente y de su medio, esto afecta enormemente su parte emocional, por lo que los conflictos, especialmente en un niño de esa edad, pueden generar estrés y desencadenar problemas comportamentales y afectar su desempeño académico, por lo que se motiva a los docentes a desarrollar estrategias de participación para que la niña pueda involucrarse en las actividades del aula de una manera más sana, al igual que se trabajara con la niña desde el área de orientación y se le brindaran herramientas comunicativas y de manejo emocional, teniendo en cuenta lo siguiente: los problemas conductuales del alumnado con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad interfieren en las relaciones con el profesorado y con sus iguales, advocándolos al fracaso ante las demandas planteadas en el contexto escolar, por lo que la participación de todos conjuntamente es esencial para Lola. Bueno, y desde la coordinación académica y a manera de conclusión general para esta tercera hipótesis, constatamos que a manera de reflexión conclusiva es posible constatar que el caso de Lola no es un caso escaso o ajeno a la realidad. Por el contrario, Lola posiblemente padece lo que cientos de jóvenes en Latinoamérica y es un posible caso del TDAH. Es complejo afirmar que Lola tenga este trastorno, pues las manifestaciones de dicho trastorno son diferentes en cada uno de los individuos afectados. De hecho, resultaría factible considerar que la hipótesis quinta parte o se fundamenta en la hipótesis tercera, pues ambas están enfocadas a la individualidad de Lola, lo que hay en su mente, su voluntad. Y más adelante no sería descabellado concluir que las dificultades cognitivas y disciplinarias de Lola
se deban a que dicho trastorno daña sus voluntades más puras. En otras palabras, la hipótesis quinta corrompe la hipótesis tercera. Buenos días. La hipótesis 4 propone lo siguiente. Es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas, debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Surge esta pregunta de acuerdo a esta hipótesis. ¿Es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva? ¿Es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola? El coordinador de convivencia sugiere esto, o es su hipótesis. Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran dentro de dicho entorno. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006 de las Naciones Unidas afirma: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Durante el Foro Mundial de la Educación de Dakar, Senegal, en abril de 2000, se señaló la necesidad de brindar oportunidades educativas a aquellos estudiantes vulnerables a la marginación y la exclusión. Asimismo, se pidió crear un entorno educativo seguro, sano, integrador y dotado de recursos distribuidos de modo equitativo, a fin de favorecer la excelencia del aprendizaje y niveles bien definidos de resultados para todos. Dentro del marco de la inclusión educativa, son las escuelas las que deben adaptarse a la población con discapacidad, proveyendo independencia a la PCD y aceptándolas como entes activos y productivos dentro de la sociedad, en una palabra, como ciudadanos, como sujetos de derechos y también de obligaciones, refiere Pormenti 2016 en relación con la educación de los niños y niñas con TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Toda estrategia es intencional, toma las fortalezas del niño en la situación presente para poder aprovecharlas. Sobre las debilidades se busca minimizar su impacto en el aprendizaje del impacto. El coordinador académico, su reflexión ante esta hipótesis es que, de acuerdo con las funciones del coordinador académico, resulta indispensable realizar un acompañamiento y seguimiento de Lola con el objetivo de encontrar la causa de sus dificultades en el aula y poder ofrecerle herramientas pedagógicas y metodológicas para su correcto, efectivo y exitoso desarrollo académico. Debido a que en la presentación del caso no se exponen explícitamente las causas de las dificultades académicas y disciplinarias de Lola, se pueden apreciar ciertas consideraciones. Es muy probable que Lola sea una alumna con rasgos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, expuestos en la hipótesis quinta, por lo cual la actual hipótesis puede ser considerada como una estrategia pedagógica que precisa en la institución, reconociendo las necesidades específicas de Lola. Pues evidentemente Lola requiere un programa de refuerzo escolar enfocado en su condición particular de estudiante con TDAH. Por otra parte, quizá Lola no presente las manifestaciones del trastorno en su hogar, por lo que sus padres no tienen por qué alertarse y resulta imprescindible también un mayor acompañamiento familiar. El director del curso, esta es su reflexión, se ha evidenciado que Lola cuenta con un problema de rendimiento y olvida sus trabajos y deberes académicos. Esto puede ser causado por falta de acompañamiento familiar, ya que si sus acudientes prestaran atención a Lola, se darían cuenta del estado de sus notas, de los trabajos que no ha entregado y se harían cargo de que cumpla con sus responsabilidades en la escuela. Así que una de las soluciones podría ser que Lola ingrese a un programa de refuerzo escolar y tutorías personalizadas con el fin de mejorar sus calificaciones y que reciba el acompañamiento necesario para desarrollar correctamente su proceso de aprendizaje.
Dentro de estos factores no estructurales a nivel del hogar se destacan las expectativas educacionales y aspiraciones laborales de las familias respecto a sus hijos, el clima afectivo del hogar, las prácticas de socialización temprana y variables que apuntan hacia las relaciones de la familia con la escuela, como el involucramiento familiar en tareas y actividades escolares y la armonía entre códigos culturales y lingüísticos de la familia y la escuela. Hemlen y otros en 1984, Stirling 2000, Gerstenfeld 1995, Brunner y el AK 2004. Docente que remite el caso. Lola cambió repentinamente. Esto permite entender que hubo en su momento un factor detonante. Con su corta edad es necesario el acompañamiento para guiarla de la manera más apropiada y que pueda aprender por su cuenta el manejo de las emociones en los momentos intensos. La familia es un componente elemental en el ejercicio de aprendizaje, pero este componente a menudo se ha afectado por varios motivos: ruptura de parejas, falta de acompañamiento de los padres, padres desinteresados, crisis económica y familiar. La familia se erige como un contexto de desarrollo humano clave para fomentar el aprendizaje y la salud emocional y psicológica de los niños. Ortiz 2017. Y finalmente, el orientador nos dice, se debe evaluar el acompañamiento de los padres y la calidad de este generando espacios de charla y comunicación con ellos para establecer estrategias que permitan ayudar a Lola. Sin embargo, sí puede ser necesario un programa de refuerzo escolar para ayudar a la niña a nivelarse con sus demás compañeros, dándole un acompañamiento especializado. Bueno, de acuerdo a todas estas reflexiones hechas por los compañeros en su rol, se llegó a la conclusión de acuerdo a esta hipótesis 4. De acuerdo con lo expuesto en la hipótesis 4, se deduce que un factor determinante en el comportamiento de Lola es la falta de acompañamiento familiar necesario para su proceso de formación y un componente elemental en el ejercicio del aprendizaje. La familia se erige como un contexto de desarrollo humano clave para fomentar el aprendizaje y la salud emocional y psicológica de los niños. Ortiz 2017. Muchas gracias. Bueno, hipótesis 5. ¿Es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales? Según mi hipótesis, dadas las acciones que realiza de manera involuntaria Lola, es posible indicar que tiene un trastorno del comportamiento que debe ser tratado adecuadamente. La agresividad puede entenderse como un estado emocional consistente en sentimientos de odio, furia e ira que propicia deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. Este estado puede ser consecuencia de situaciones de alta tensión, presión, distorsión cognitiva ante un elemento considerado provocador. La experiencia previa o la conducta de imitación a otros es por tanto un concepto amplio y multidimensional que surge de la interrelación tanto de factores orgánicos como ambientales. Según el coordinador académico, de acuerdo a las funciones, tras un estudio del caso, esta hipótesis es quizás la más factible con respecto a los problemas disciplinarios y académicos que presenta Lola, pues se trata de un rasgo más puro de Lola, es decir, de su individualidad. Según las investigaciones de Paz, Aruquipa y Heredia 2018, las cuales citan a Telles 2016, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que padece Lola puede ser ocasionado por una disfunción de la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo con sus respectivos circuitos, con lo cual Lola no es culpable de sus comportamientos, es más, ni siquiera es consciente de la condición particular que le ocasiona problemas en el aula. Aquello que el coordinador académico debe tener en cuenta para tratar el caso de Lola es reconocer en un primer momento las necesidades específicas que ella requiere, por lo que se debe instruir cómo tratar tales casos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde la perspectiva académica y la formación en valores. Para esto, Esteves y Guerrero proponen algunas estrategias en el aula que propician interacciones entre alumnos y docentes que funcionan como catalizadores de atención para los jóvenes. Algunas estrategias son colocar el pupitre en primera fila con el fin de evitar distracciones, habilitar una zona en la clase en la que se evite cualquier forma de estimulación visual o auditiva a fin de reducir la sobrecarga de estímulos, ya que las estrategias son muy particulares de acuerdo con el momento histórico y espacial en el que se transcurra. Es posible desarrollar nuevas y exitosas estrategias de acuerdo con su aceptación y efectividad. El director de curso opina que de acuerdo al perfil de Lola, cuenta con conductas tales como nivel de atención bajo, hiperactividad,
por lo cual suele levantarse de sus asientos e interrumpe o no espera su turno para hablar. También se le dificulta autorregular sus emociones y establecer relaciones casuales, al igual que adaptarse o cambiar sus pensamientos y acciones de acuerdo a las demandas del entorno. Por el comportamiento de Lola se podría decir que su conducta y la razón de sus bajas calificaciones se debió a un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. De acuerdo a lo señalado, es de vital importancia la creación de materiales didácticos a partir y en función de las necesidades educativas, habilidades sociales, desarrollo psicomotriz, descubrimiento de capacidades y talentos propios de cada caso específico, con el objeto de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fomenti 2016. Es necesario utilizar herramientas pedagógicas flexibles y variadas en un trabajo cooperativo, donde no se precisa el sentido de superioridad e inferioridad, sino el sentido de personalidad, empatía e inteligencia. Todo ello nos permite desarrollar modos de vivir y convivir más saludables. El docente que remite el caso argumenta que los trastornos a menudo son consecuencia del medio. La conducta es un factor de construcción social, cultural y familiar. En un momento, uno de estos entornos o varios cambió drásticamente, alterando el comportamiento normal de Lola, desencadenando así su bajo interés y su comportamiento imprescindible dentro del salón e instalaciones. El orientador argumenta que se evidencia que Lola presenta un trastorno del comportamiento, lo que afecta a su proceso académico y de disciplina. Pero lo principal en esta situación es encontrar la raíz de estos problemas para ayudarla a superar sus dificultades. Adicionalmente, es importante la participación docente para identificar los problemas de conducta, dado que los docentes de los niveles de educación primaria y secundaria van a percibir en los estadios iniciales del desarrollo del niño la presencia de alteraciones conductuales en el aula. Rubio B., José Antonio y Jiménez, Ana María 2012. Lo anterior con el fin de prestar una ayuda oportuna a la menor y poder trabajar en sus dificultades. La conclusión de la hipótesis 5 es donde considero que todas las hipótesis son en cierto punto válidas, pero la más acertada es esta, porque a ella apuntan la mayoría de factores de comportamiento que manifiesta Lola. Eso es todo, muchas gracias.